Vamos a ver el día de hoy qué es el parafraseado, qué es la cita textual y cómo se desarrolla la redacción de un trabajo escrito. Bueno, primero que nada, tienes que saber que para desarrollar la redacción de tu trabajo escrito, es decir, desarrollar cada uno de los subtemas de tus capítulos, tienes que utilizar una herramienta muy importante que es la paráfrasis. ¿En qué consiste la paráfrasis? Bueno, podemos llamar que la paráfrasis es cuando tú escribes con tus propias palabras la idea que dijo un autor, es decir, que vas a respetar lo que el autor está diciendo, pero lo vas a escribir utilizando otro vocabulario, es decir, vas a cambiar palabras, a modificar un poquito el vocabulario con sinónimos, con palabras que tal vez expresen de alguna manera lo mismo que el autor está diciendo. Eso es la paráfrasis, escribir la idea de un autor con tus propias palabras. Para ello, pues te recomiendo que utilices un lenguaje, un vocabulario amplio con sinónimos, antónimos y que revises algunas palabras que puedas utilizar también como conectores, por ejemplo. Bueno, una vez que vimos esto, te quiero aclarar que además es algo que se debe practicar, no es algo que podemos adquirir de la noche a la mañana, es algo que tenemos que aprender, pero pues se aprende con la práctica, leyendo y sobre todo redactando tus propias ideas con tus propias palabras, basándonos en aquellas ideas que dijo un autor. Otro aspecto fundamental es la cita textual. ¿Qué es la cita textual? Bueno, la cita textual es cuando tú copias un fragmento de un texto tal y como aparece en el texto original del cual lo estás copiando. Esto quiere decir que si yo copio un fragmento de un libro, un párrafo, por ejemplo, lo tengo que copiar exactamente como está escrito en el libro original. A esto le llamamos cita textual. La cita textual no es solamente copiar el fragmento de texto, ya sea de un libro, de un artículo de internet o de un artículo de un periódico, de una revista científica, por ejemplo. Bueno, en este caso, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se hace una cita textual en este trabajo. Bueno, este trabajo nos habla de la vida en el reclusorio Oriente. En el capítulo 2, aquí su compañera puso cómo se organiza el reclusorio Oriente. El primer párrafo es una idea de ella. En este caso, ella redacta este primer párrafo para dar pie al texto del cual va a explicar y que además nos va a informar sobre el tema, pero también utilizará citas textuales. Como puedes ver en el segundo párrafo, ella utiliza las comillas antes de iniciar este texto. Lo vamos a agrandar para que lo veas. Aquí utiliza comillas y nos empieza a poner: en la actualidad el reclusorio Oriente está conformado por 2 dormitorios, 6 dormitorios anexos, 6 dormitorios bis, áreas de ingreso, un dormitorio para el programa de intervención en conducta adictiva, un módulo de seguridad y centro de diagnóstico ubicado y determinado de tratamiento. También cuenta con un auditorio, 2 áreas de visitas íntimas, gimnasio, área de talleres, panadería y tortillería, 3 talleres empresariales, escuela, edificio de gobierno y aduana de personas y vehículos. Bueno, esta es una cita textual. Si te fijas, aquí al final ella vuelve a utilizar comillas y pone un número. Bueno, esto indica que este fragmento de texto está siendo copiado de algún otro lugar, que no es una idea de ella, que ella la transcribe tal y como aparece en un texto original. Y esta transcripción tiene que ser
idéntica, sin cambiar absolutamente nada. A esto es a lo que llamamos cita textual. ¿Cómo se hace una cita textual? Bueno, ya vimos que tiene que llevar comillas y tiene que llevar un número, que es el que va a dar seguimiento a cada una de tus citas. Aquí en este caso es la 1, porque es nuestra primera cita. Posteriormente habrá una segunda y pondremos el número 2, habrá una tercera y pondremos el número 3 y así sucesivamente. Abajo, en la parte inferior de la hoja, ella coloca el número 1, que es nuestra cita 1, y entonces aquí coloca la referencia bibliográfica de donde ella obtuvo la fuente. Como podemos ver, aquí están los datos del libro o la fuente de donde ella obtuvo esta información. En este caso, bueno, es un sitio web, aquí dice, es un sitio web. Ella pone la dirección, la fecha en la que fue consultada y la página del sitio web. Así es como se hace una cita textual y esta es la forma en la cual tú podrás desarrollar tu trabajo y la redacción de cada uno de tus subtemas de tus respectivos capítulos de investigación.